Días, hermanos, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando el tema general, creciendo en nuestra relación con Dios. Y me gusta cómo le llama el libro auxiliar, es el arte de conocer a Dios. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 2, que se titula Conociendo a Dios. Y este día, jueves 9 de abril, el título de la lección es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra, los voy a invitar aquí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das sin merecer, por darnos, Señor, sobre todo a nuestro Señor Cristo Jesús en propiciación por nuestros pecados, ese sacrificio maravilloso, su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque gracias a este sacrificio infinito, nosotros podemos alcanzar la salvación, podemos ser salvos, podemos un día, cuando, si acaso estamos vivos, cuando nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez a esta tierra, podremos decir, le hemos esperado, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y si hemos descendido al descanso, igualmente seremos resucitados y transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día, Señor, para poder encontrar esas verdades maravillosas, comprenderlas y poder compartirlas con los demás acerca de las buenas nuevas del Evangelio de la salvación, acerca de nuestro Señor Cristo Jesús, quien es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les mencionaba, es el título de la lección de este día es Emmanuel, Dios con nosotros, y comienza con una pregunta muy interesante. Dice, si quisieras compartir con un no cristiano una descripción bíblica del carácter de Dios, ¿qué personaje de las Escrituras elegirías? Y por supuesto, la mejor respuesta es Jesús. La Biblia, aquí la lección dice, la Biblia dice que Jesús no solo refleja a Dios, sino también lo revela. Eh, Vamos a leer algunos textos, pero primero nos vamos a ir a la pregunta que está casi al final. Dice en Mateo 1:23 se da un nombre específico a Jesús. ¿Por qué es esto tan importante para comprender el carácter de Dios? Lee Mateo, dice también, lee Mateo 28:20 y concéntrate en la última parte del versículo. Compara estos dos textos. ¿Qué notas? Bien, perdón. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a leer el los versículos Mateo 1:23 y Mateo 28:20. Leo en la versión Reina Valera del 60. Dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y acá dice ese es uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a ver otro versículo al respecto. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la parte que nos manda la lección a concentrarnos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús aquí nos está diciendo, bueno, primero el Evangelio de Mateo, como lo vimos más arriba en los comentarios de la lección, fue escrito por un judío para los judíos y los judíos podían comprender al leer el Evangelio de Mateo que el Mesías, por tanto tiempo añorado, por tanto tiempo ansiado, había llegado y que ese Mesías era Emmanuel, Dios con nosotros, uno de los nombres de Jesús. Y de hecho Jesús, también el ángel le dice, se llamará Jesús, a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús no solo vino acá, y aquí sí lo quiero llevar a Juan 1:14, que es otro de los evangelios, el cuarto evangelio, el cual es muy interesante porque no tiene algunas partes que tienen los otros evangelios.
Mateo, Marcos y Lucas se titulan, los llamamos los evangelios sinópticos porque son más históricos y Juan es un evangelio más cristológico, más eh, teológico, si lo queremos ver así. Se enfoca más acerca de la teofanía de Jesús con la humanidad. Bien, en Juan 1.14 encontramos también un texto que se refiere a Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión Dios habló y dice, aquel que es la palabra, palabra en mayúscula, el logos en griego, que es la palabra creadora, Jesús fue el que mandó y todo existió. Y dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Que titula, traduce esta versión gracia por amor y realmente el término hebreo hesed, que es, digamos, el equivalente de gracia, tiene un significado tan amplio que puede incluir amor, gracia, verdad, perdón, misericordia, condescendencia. Es una palabra que lo cubre todo, ese amor infinito del Padre por cada uno de nosotros al enviar a su Hijo. Y aquí los voy a llevar a través de algunos versículos para que podamos ver cómo Jesús se reveló a la humanidad y cómo Él revela al Padre. Leo en Filipenses 2, versículos 6 y 7. Dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la versión Dios habló y dice, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Realmente la palabra siervo acá, que se menciona en Filipenses, significa esclavo. Jesús vino y tomó la humanidad y se hizo igual a todos nosotros hasta llegar a ser un esclavo, un siervo de todos, con tal de alcanzar a la humanidad y poder salvarla. Luego le vemos en Colosenses 2:9. Aquí dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo quiere decir que en Jesús estaba totalmente la deidad de Dios. O sea, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que Timoteo llama el misterio de la piedad. Lo vamos a leer en Primera de Timoteo 3:16. Perdón, antes de leer ese, vamos a leer, sí, Primera de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad es un misterio que nunca vamos a poder comprender. Y como la lección dice al final, en el día viernes, toda la eternidad estaremos estudiando ese misterio de la piedad, de cómo este verbo se hizo humano y pero siendo Dios también, era 100% Dios y 100% hombre. Ese es el misterio. Y continúo leyendo para ver cómo Jesús nos reveló al Padre. Colosenses 1:15 y 16 y lo que Él hizo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esa palabra primogénito no quiere decir que Jesús haya sido creado, sino que Él es, esa palabra en griego es el prototokos. Y es realmente, si lo vemos también, puede ser de donde viene la palabra prototipo, y que Cristo es igual a Dios, es la imagen visible de Dios. Entonces, es anterior a todos y existe desde la eternidad y existirá por la eternidad. Y leo en el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el Dios creador y ese Dios creador que hizo el universo y los trillones de planetas y estrellas y galaxias que existen, Jesús, ese Dios infinito,
condescendió a venir a la raza humana y tabernaculizar con nosotros. Él montó su tienda a la par de los seres humanos. Y realmente al ver su historia, cómo surge en Mateo y en los evangelios sinópticos, vemos sobre todo en Mateo y en Lucas, que son los que hablan no solamente de su genealogía, sino que de su nacimiento. Vemos que Jesús vino a nacer en una familia que, aunque era de linaje real, era una familia pobre. Y eso se evidencia en, bueno, los regalos que Dios envió a través de los sabios que le llevaron oro, incienso y mirra. Dios estaba preparando todo el camino para que su hijo pudiera subsistir y repeler los ataques de Satanás. Esos regalos fue que José pudo irse a Egipto para evitar que Herodes matara a Jesús. Y luego cuando fue presentada en el templo, José y María llevaron la ofrenda que llevaba la gente pobre. Eran dos palominos porque no tenían para llevar un cordero, un carnero, un becerro o un cabrito, sino que llevaron la ofrenda que presentaban los pobres. Y por eso los sacerdotes no le pusieron atención al Creador del cielo y de la tierra. Y aquí en Juan 14:9, el Evangelio Cristológico, leemos lo que Jesús le dice a Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y realmente este es el versículo que contesta la pregunta de a quién, si tuviéramos que decirle a un no cristiano, quién es el exponente por excelencia del carácter de Dios, es Jesús, porque Él es Dios. Y acá en Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose, la versión de se habla hoy dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de lo que Dios es, en la versión de se habla hoy, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está Jesús sentado a la derecha del trono de Dios, a la diestra de la majestad, majestad con mayúscula, porque es Dios nuestro Rey. Y hermanos, eh, finalmente, nuevamente quiero recordarles lo que dice Mateo 1:23, los versículos con los que iniciamos, y que la Virgen iba a concebir un hijo y iba a llamar su nombre Jesús. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También quisiera comentar rápidamente sobre los evangelios. Son cuatro ricas perspectivas, lo llama aquí la lección. Mateo, escrito por un judío y para judíos. Jesús es el Mesías, por mucho tiempo esperado, que cumplió lo prometido. En Marcos contemplamos la vida de servicio activo y sacrificio del Maestro, siempre atento a las necesidades de los demás y fiel a la voluntad de su Padre. Lucas nos dejó su fidedigno testimonio acerca de la perfecta humanidad y compasión de Jesús. Y en Juan vemos al Hijo de Dios encarnado, Juan 1:14, el que mencionó, el que leí, y se nos invita a creer que Jesús es quien dice ser, para que nuestra vida espiritual sea vivificada. Cada, cada parte de la Escritura tiene una perspectiva, y los cuatro evangelios hablan acerca de nuestro Señor Jesús y dan sus diferentes perspectivas que los autores que pusieron en ellas, pero que realmente fueron inspirados por Dios y hablan acerca de lo mismo desde puntos de vista diferentes. Pero lo importante es que este Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, que podamos creer en esa promesa maravillosa, que podamos siempre estar firmes, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.